Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada y bendecida Iglesia de nuestro Supremo y glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas en esta mesa donde nos sentamos, nos acercamos con el corazón confiado, regocijado para poder recibir el disfrute de la vida de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra, donde nos acercamos a tener comunión íntima con nuestro Padre, con nuestro Creador y con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador, dándole gracias a nuestro Padre Creador, porque gracias a Él somos, pero también le damos gracias a nuestro Supremo Salvador y Redentor, el Señor Jesucristo, porque gracias a Él hemos sido recuperados, recobrados para los propósitos eternos de nuestro Dios. Damos gracias en esta mesa porque hoy nosotros pertenecemos a la familia de Dios, porque hoy estamos en la economía eterna, porque hoy tenemos esperanza de resurrección y vida eterna en Cristo Jesús. Y le decimos a nuestro Padre que nos dé su maná de esta mañana, que nos pueda impartir la vida de Cristo por medio de su palabra, que así como alimentaba a los hebreos, haciendo que un rocío en la primera hora de la mañana trajera un alimento del cielo, le decimos a nuestro Padre en esta mañana que por medio del Espíritu Santo nos alimente a través de esta palabra, que venga la palabra que da luz a nuestra alma, que venga la palabra que vivifica nuestro espíritu, que venga la palabra que regenera nuestro corazón, nuestro ser, y que por medio de la palabra seamos nosotros vivificados, regenerados, alimentados, cimentados en Cristo Jesús. Y por eso le damos gracias, como bien nos enseñó el Señor Jesús a orar diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Danos hoy el alimento, danos la vida del pan divino, del pan del cielo, que es Cristo Jesús. Permítenos ser saciados de este maná de tu Hijo, y en el Espíritu Santo podamos ser iluminados, así como en el tabernáculo estaba el candelero que iluminaba el lugar santo. Asimismo le decimos a nuestro Padre que por medio del Espíritu Santo sea nuestro candelero y nos ilumine nuestra alma, para que nuestros ojos sean iluminados en el entendimiento de esta palabra en esta mañana. Y vamos a fluir en el capítulo 33 en el nombre del Señor Jesús. Y dice la Escritura, en el nombre del Señor Jesucristo, el capítulo 33 del libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare la trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte, cuando yo dijere al impío: impío,
de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado y hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijiste: no es recto el camino del Señor. Yo juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme sus caminos. Aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén, diciendo: la ciudad ha sido conquistada. Y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana, y abrió mi boca y ya no más estuve callado. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo: Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Por tanto, diles: así ha dicho Jehová el Señor: comeréis con sangre, y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos, y derramaréis sangre, y poseeréis vosotros la tierra. Estuviste sobre vuestras espadas, hicisteis abominación, y contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo, y habréis de poseer la tierra. Les dirás así: así ha dicho Jehová el Señor: vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren,
y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. Y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando convierta la tierra en soledad y desierto, por todas las abominaciones que han hecho. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: Vení ahora, y oí qué palabra viene de Jehová, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno, amados, capítulo 33. En el nombre del Señor Jesús vamos a tomar el maná de esta mañana, vamos a ingerirlo, vamos a hacernos uno con esta palabra que el Señor nos envía en este amanecer. Y el capítulo 33 vamos a tener dos partes en el capítulo 33. Bueno, hay tres partes. Vamos a tomar la principal, la parte más importante que nos muestre a la persona más importante, a la persona de Cristo Jesús. Entonces vamos a mirar la primera parte, capítulo 33. Después de que Dios, desde el capítulo 25 hasta el capítulo 32, le diera profecía de juicio a 7 naciones, a los amonitas, a los moabitas, a los edomitas, a los filisteos, a Tiro, a Sidón y a Egipto. Después de que durante todos estos capítulos vimos las profecías en contra de las naciones, de 7 naciones, Dios ya en el capítulo 33 le habla al profeta para que le hable a su pueblo Israel. Entonces aquí ya en este capítulo terminan las profecías de juicio a las naciones, donde veíamos que la nación que más recibió juicio fue Egipto, el rey Faraón. Entonces para el capítulo 33 vino la palabra de Jehová al profeta Ezequiel, le dijo: hijo de hombre, ahora te voy a dar otra tarea, te voy a dar otra misión. ¿Cuál? Te voy a enviar como centinela, te he puesto como vigilante, como atalaya para tu pueblo, para la casa de Israel. Entonces le dice Ezequiel: a ti, Ezequiel, pues hijo de hombre, te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Entonces primero le explica Dios que iba a ser Dios. Dios le dice: ahora voy a levantar atalayas en mi pueblo, voy a levantar atalayas en los hijos de Israel, para que el atalaya pueda avisar, pueda dar anuncio cuando venga la espada, cuando venga el juicio, porque la espada representa el juicio. Entonces, ahora Dios le dice, después de explicarle al profeta cuál es el papel, la tarea de una atalaya, en qué consiste la obra de una atalaya, le dice: pues tú eres el primero, a ti te escojo hoy, te pongo hoy por atalaya de mi pueblo. Entonces le dice: tú vas a empezar siendo el atalaya. Vemos como Dios le explica al profeta, le dice en qué consiste una atalaya, cuál es la tarea de una atalaya, y luego le dice: tú eres
el que vas a ir como atalaya. Además de ser profeta, vas a ser un centinela, un vigía para mi pueblo. Entonces, en el capítulo 33 aparece la misión del atalaya. Esa palabra atalaya es la misma palabra para centinela, vigilante. Esa palabra atalaya era una palabra que se usaba para describir una torre que estaba entre los muros de las ciudades, una torre muy alta, donde en esa torre alta llamada atalaya se colocaba un centinela, un vigilante, alguien que aprovechando la altura de la torre llamada atalaya, o también a las personas se les llamaba el atalaya o el centinela o el vigía, aprovechando la altura podía divisar cuando viniera el enemigo. Entonces eso es lo que le está diciendo Dios. Está diciendo, voy a colocar atalayas, centinelas en mi pueblo para que le anuncie cuando venga la espada, cuando venga el juicio. Y tú vas a empezar siendo un centinela, un vigilante, un atalaya, el profeta Ezequiel. Eso es lo que está en la primera parte. Luego ya está la respuesta del pueblo a ese atalaya. En la última parte vemos, la última parte está relacionada con la primera, porque Dios le dice a Ezequiel qué va a ocurrir cuando las personas escuchen la trompeta del atalaya. Entonces hay una segunda parte relacionada, pero primero vamos a mirar el atalaya, el centinela, el vigilante. Entonces Dios dice, Ezequiel, yo voy a ayudarles, y ahí vemos a Dios ayudando, por eso le dice continuamente, yo no disfruto, yo no deseo que el impío muera. Mi fin no es darle muerte a las personas. Mi fin es que los creé para salvarlos, para bendecirlos. Entonces vemos a Dios siendo el que tiene la iniciativa de ayudar al hombre, siendo Dios el que en el Edén tiene la iniciativa de ir a buscarlo. Eso muestra que Dios es benigno, que Dios nos ama, que Dios desea nuestro bien. Vemos al hombre escondiéndose de Dios, pero vemos la intención de Dios benigna, viniendo a buscar al hombre, viniendo no solo a buscarlo, sino cuando lo vio lleno de problemas, vino y le colocó un sacrificio, colocándole unas túnicas. Entonces vemos a Dios siempre confirmando esta palabra, que Dios no desea, dice, no quiero la muerte del impío, yo no quiero la muerte de la humanidad, yo quiero por el contrario que todos sean salvos. Y lo confirma la escritura en el tiempo, mostrando muchas veces que Dios es benigno, que Dios sí desea el bien del hombre y la mujer. Entonces vemos a Dios en su benignidad, nuestro Padre, porque lo vemos enviando a una atalaya. Entonces no solamente Dios dice, voy a mandar la espada. Vemos que Dios es benigno porque dice, antes de que venga la espada, primero va a mandar a la atalaya, porque no quiero que ustedes caigan en la espada del juicio. Entonces vemos a Dios mostrando su benignidad, mostrando su iniciativa a favor de salvación. Entonces, ¿a quién envía en este capítulo 33? Prepara un hombre para ser atalaya. Prepara a Ezequiel, le enseña qué tiene que hacer como atalaya y le envía al pueblo, a Israel, a los que están bajo el pacto, en ese antiguo pacto, en el pacto de Abraham con su amigo Abraham, les envía una atalaya para que continuamente les esté advirtiendo de en el momento que venga el juicio, para que estén preparados, para que todos estén a cuentas antes de ese juicio. Entonces Dios le dice, voy a preparar una atalaya, un centinela, alguien que va a ser puesto en un lugar muy alto para que dé aviso, para que le dé sonido a la trompeta, para que pueda anunciar en el momento que sea el final. Entonces es un Dios benigno. Podemos usar la imagen de un profesor de escuela que le está anunciando a sus estudiantes que se deben preparar para el examen final, que no los toman por sorpresa,
sino que les dice, les voy a colocar a alguien que les avise cuándo viene el examen final, para que cuando venga ustedes estén todos preparados y todos pasen ese juicio, todos puedan ser librados de la espada del juicio. Entonces vemos la benignidad de nuestro Padre, que sí, Él por eso confirma, yo no quiero que mueran, yo quiero que vivan. Por eso le pregunta a Dios, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Ya sería una elección de ustedes la muerte, porque yo les estoy ofreciendo la vida. Por eso le pregunta a Dios, es a ellos. Díganme ustedes por qué quieren morir. ¿Por qué ustedes van contra mi deseo? Yo quiero que ustedes vivan, pero lo veo que ustedes quieren elegir la muerte. Y les pregunta, ¿por qué quieren morir cuando yo estoy haciendo todo para que vivan? Le he levantado sacerdotes, le he levantado profetas, le he levantado jueces, le he levantado patriarcas, le he levantado esas levitas, le he levantado atalayas, porque quiero que vivan. Él le pregunta a Dios, Israel, casa de Israel, ¿por qué quieren ustedes morir? ¿Por qué no aceptan mi salvación? ¿Por qué no aceptan mi ayuda para que puedan vivir? Entonces vemos a Dios con toda la intención de que la casa de Israel viva, la humanidad viva, pero vemos a un Dios como luchando que con los que Él quiere salvar prefieren la muerte. Entonces eso está en el capítulo 33. Sin embargo, Dios hace su obra. Sin embargo, Dios no deja de obrar. Dice, le voy a mandar atalayas, les voy a mandar centinelas, alguien que va a ser puesto en el lugar más alto, en una torre muy alta, para que como vigía centinela les esté anunciando por medio de la trompeta, el sonido de la trompeta, cuándo es el momento de la espada, cuándo es el momento del juicio. Entonces, en esta fotografía, Dios le dice, si el vigía, el centinela, el atalaya, viere venir el enemigo, la espada que viene a derramar sangre, y si él no toca la trompeta y la espada le da muerte a mi pueblo, dice, la sangre será demandada sobre la atalaya, sobre el centinela. ¿Por qué? Porque viendo que venía la espada, el juicio, no hizo tocar la trompeta, no le avisó a todos para que se prepararan y no cayeran en la espada del juicio. No hizo sonar la trompeta para que todos se arreglaran, se limpiaran, se pusieran a cuentas con Dios para que devolvieran lo robado, para que se pusieran a cuentas con los estatutos de la vida que era la ley. Entonces, si el vigilante, el centinela, fue el que no tocó la trompeta, dice Dios, la espada ciertamente juzgará a todos los que estaban impíamente, en pecado, pero la sangre de ellos se la demandaré a la atalaya, porque no hizo tocar la trompeta. Pero luego va el otro caso. ¿Cuál es el segundo caso? ¿Qué pasa si el atalaya, el centinela, vio que venía la espada enemiga, tocó la trompeta velozmente, corrió a tocar la trompeta y dio los sonidos de alerta, pero si el pueblo dice no se apercibió, si el pueblo ignoró, o como el Señor sabía que iba a ocurrir, dice que iban a estar detrás de las puertas mofándose de la atalaya, se iban a reír, a burlar de lo que decía la atalaya, diciendo, oh, qué buena palabra, pero no obedeciéndola. Entonces, si esto pasaba, entonces Dios decía, la espada ciertamente hará juicio sobre el impío, sobre el que está en pecado, el que no se puso a cuentas con los estatutos de la vida, y la espada caerá sobre él y morirá, pero no demandaré la sangre del centinela. Esas almas, esa sangre, no se la voy a demandar a la atalaya. ¿Por qué? Porque la atalaya cumplió su misión, porque su atalaya abrió la boca, el atalaya amonestó de parte de Dios al impío. Entonces dice, no morirá la atalaya, morirán solo los pecadores. Pero si la atalaya no abría su boca, no a la palabra de Jehová, morían todos, también en la atalaya se le mandaba la sangre de todos los pecadores. Entonces esa es la primera fotografía que encontramos en el capítulo 33. Entonces luego Dios dice una segunda parte. Vamos a ver la primera. Entonces en la primera parte, ¿qué dice Dios?
quiero ayudar a mi pueblo, quiero ayudar a la casa de Israel. A las demás naciones les mandó juicio, pero a la casa de Israel está diciendo, le voy a dar otra oportunidad, le voy a mandar una atalaya, un centinela antes de que pase todo el juicio, aunque aquí ya estaban en cautiverio. Dice que ya estaban en el cautiverio el pueblo de Israel, dice el profeta, estando en cautiverio. El Señor lo llamó a darle este mensaje a su pueblo. Es que vamos a encontrar en el capítulo 33, la primera parte, el atalaya enviado por Dios. Una persona que Dios eligió o elegía para poder ser el atalaya, el que daba el mensaje de que viene el juicio. ¿Qué debía hacer el atalaya? Anunciar por medio de la trompeta física y como profeta por medio de la palabra hablada, para convocar al pueblo a expiar, a redimir su pecado, para volver a la justicia, para que el pueblo se pudiera limpiar, para que el pueblo se pusiera cuentas con Dios. Entonces esa es la función del atalaya. Tocar una trompeta para decirles, viene un juicio, viene la espada, viene el juicio de Dios. Ustedes se tienen que arreglar, poner a cuentas, dejar el pecado, dejar la iniquidad. El ladrón debe devolver lo que robó, deben volver al derecho, a la justicia. Entonces era un centinela, un atalaya que los llamaba a prepararse para que no terminaran juzgados por la espada del juicio. ¿Y de qué manera se iban a salvar de la espada? La manera en que tenían de librarse de la espada era buscar la justicia, que en ese momento eran los estatutos de la ley, hacer lo que la ley decía. Que el día de la espada los encontrara la espada haciendo lo que la ley decía, se salvan de la espada. ¿A quién iba a hacer daño la espada? A los que cuando viniera la espada no estuvieran haciendo lo que la ley decía. A ellos se les consideraba impíos por no estar haciendo lo que era justo, lo que era bien, lo que era santo para el Señor, que era lo que decía la ley. Entonces, ese es el capítulo 33. Es ahora donde vamos a encontrar a Cristo Jesús en este capítulo, en esta parte, en la parte primera. ¿Por qué? Porque la espada representa el juicio de Dios. Y Dios ha dicho durante muchos siglos que finalmente Él va a hacer justicia, que Él va a traer la espada de juicio a todas las naciones. Pero antes de hacer el gran juicio, o llamado por el mismo Señor Jesús, la gran tribulación como ninguna otra ha hecho en la tierra, Dios primero ha enviado a su propio Hijo como el atalaya. Por eso el atalaya era un hombre, y el Padre encarnó a su Hijo, a Jesús como hombre, y ahora el centinela, el atalaya, no solamente de la casa de Israel. Inicialmente empezó habiendo centinelas, atalayas solo de la casa de Israel, pero finalmente el Señor puso a su propio Hijo en forma de hombre como el centinela de toda la humanidad, como el centinela del mundo. Entonces el Señor colocó una atalaya de mayor tamaño. ¿A quién? A su propio Hijo. Entonces hoy Cristo Jesús es el atalaya de Dios. Cristo Jesús es el centinela de Dios. Por eso tuvo que colocarlo en el lugar más alto. ¿Y dónde está el Señor Jesús? En el lugar más alto. Está sentado en el trono de los cielos. Entonces por eso el atalaya, que aquí empezó siendo Ezequiel, figura de un hombre, finalmente sería el Señor Jesús, el atalaya más grande, el atalaya de Dios. Por eso dice, yo escogeré el atalaya y le pondré mi palabra. Y Cristo Jesús es el atalaya puesto por Dios para ayudarnos a nosotros a anunciar el tiempo del juicio que se acerca. Por eso, ¿qué decía el atalaya? Ayudaba a que ellos se salvaran. El atalaya tenía que ayudar a que ellos pudieran limpiarse, prepararse antes del juicio.
El atalaya tenía que estar pendiente y anunciar, advertirle para ayudar a salvar. Entonces debía ser un atalaya que tuviera también el mismo deseo de Dios. ¿Qué quería Dios? No matarlos. Dios quería salvarlos. Entonces Dios necesitaba una atalaya que también tuviera el mismo deseo de Dios. ¿Cuál deseo? De ayudar a salvar al pueblo cuando pase el juicio. De ayudar a que ellos se prepararan y se limpiaran antes de que pasara el juicio. Entonces era una atalaya que tuviera el mismo deseo de Dios. Y por eso Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es el atalaya que tiene el mismo deseo de Dios. ¿Cuál deseo? El deseo de que seamos salvos, el deseo de que no tengamos la muerte por impiedad, el deseo de que nos salvemos de la espada del juicio final. Entonces por eso ahora, inicialmente Dios en estos pactos empezó colocando hombres, uno como Ezequiel, que tenía un deseo conforme al de Dios de ayudar a su pueblo, pero Ezequiel no alcanzaba para ser el atalaya del mundo, porque no había una torre donde se pudiera colocar un hombre que pudiera ver las 200 y algo naciones de la tierra y verlo las 24 horas. No alcanzaría un hombre natural a poder advertir de todos los peligros mundiales del universo. Entonces Dios un día, esto empezó siendo sombra hasta que colocó al centinela perfecto, al centinela poderoso, al centinela en el lugar más alto, su propio Hijo. Entonces en el capítulo 33, Cristo es mi centinela, Cristo es mi atalaya, Cristo es mi vigilante, el que nos cuida a toda su iglesia, a todo su pueblo. Aquí a quien cuidaba el centinela, cuidaba y ayudaba al pueblo de Israel, a la casa de Israel, pero hoy Cristo es el centinela que cuida a toda su iglesia, es el centinela que está ayudando para que la iglesia se salve del juicio, para que todos nosotros, la iglesia, podamos estar libres del juicio final. Entonces por eso el centinela tenía que hablar de juicio, el centinela tenía que anunciar cuándo era el día final, y cuando vino el Señor Jesús, Él habló con palabras de centinela. Por eso le escuchamos en los evangelios decir cómo iba a ser el fin. Le escuchamos decir, habrá rumores de guerra, habrá guerra entre nación y nación, habrán pestes, hambre, terremotos. El Señor Jesús, como centinela, nos habló del tiempo final y nos habló de prepararnos, nos habló de recibir su reino. Por eso nos dijo arrepentidos. ¿Cuál era la palabra clave que decía un centinela? Arrepentidos. Era la palabra que más usaba el centinela, era arrepentidos, volvamos a la ley, volvamos a la justicia, volvamos al derecho, vamos a colocarnos a cuentas con Dios. Entonces era el mensaje del centinela, llamar al arrepentimiento a un grupo, a unas personas, a una nación. Entonces cuando viene el Señor Jesucristo, por eso también Él dijo arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado y también pronto viene la espada, pronto viene el juicio. Entonces primero va a venir la red, pero luego va a venir la espada. Entonces el mismo Señor Jesús es el centinela de todo el universo, es el centinela de toda la humanidad. Él es el verdadero atalaya, que en estas fotos empezaron siendo hombres de pueblo pequeño llamado Israel, pero hoy hay un centinela para todas las naciones. Hay un centinela que no duerme porque Él es Dios hombre. Él no cierra sus ojos. Él es todo Dios, todo hombre. Un centinela que nos guarda, que nos está advirtiendo el juicio de Dios. Entonces en el capítulo 33 el papel de ese centinela es ayudarnos a salvar. Pero ¿qué nos tiene que decir en su mensaje? Que también hay un juicio. El centinela principalmente hablaba de que venía el juicio, anunciaba cuando venía la espada, llamaba al arrepentimiento a las personas diciendo va a venir la espada, el juicio, manténganse amando la ley, cumpliendo la ley, buscando la ley. Entonces era un centinela que representaba los intereses de Dios. Entonces inicialmente empezaron siendo figura de hombres, figura de profetas, pero luego, posteriormente, en nuestro pacto, el gran centinela se llama el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo hoy, por eso está puesto arriba en la torre más alta, en los cielos, en el trono, y desde allá hace tocar su trompeta.
Entonces, ¿qué instrumento tenía que tener el centinela? Una trompeta. El centinela usaba una trompeta. Por eso el Señor en Números le había dicho al pueblo de Israel, construyan 2 trompetas para que puedan el vigilante, el centinela, usarla cuando esté en la torre. Entonces, cuando veía que venía la espada enemiga, el enemigo, el centinela hacía tocar la trompeta. Entonces, el Señor Jesús es ese centinela y la trompeta es el Espíritu Santo. Por eso, hoy, a través del Espíritu Santo, el Señor Jesús le habla a toda su iglesia en todas las naciones de la tierra. Por medio del Espíritu Santo es donde sale el sonido. Por eso la trompeta era un elemento que funcionaba a través del sonido, a través del viento. Entonces, por eso el Señor Jesús dijo, yo voy a enviar el Espíritu Santo. Y dice que cuando vino el Espíritu Santo, vino como un viento recio cuando llegó, porque representa la trompeta. Es por donde el viento de Dios, por medio de Cristo y el Espíritu Santo, nosotros recibimos hoy las alertas, recibimos la preparación para el día del juicio final. Entonces, por ahora, Cristo Jesús es ese atalaya y el Espíritu Santo es la trompeta. Por eso cuando vino el Espíritu Santo, el Señor Jesús dijo, voy a enviar el Espíritu Santo, mi trompeta, y Él los va a convencer de pecado. Él los va a convencer de justicia, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre. Entonces, ¿quién es el que está convenciendo hoy de pecado? Esa era una tarea del atalaya. ¿Qué tenía que hacer el atalaya? Convencer a las personas de su pecado, convencerlos de arrepentimiento, convencerlos de justicia, de buscar la justicia de Dios. Entonces, ese atalaya es Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús no es solamente el Cordero de Dios que muere por mi pecado. Cristo Jesús no solamente es el príncipe de paz. Cristo Jesús no solamente es el sumo sacerdote, el sumo capitán, el sumo maestro. Cristo Jesús también es mi sumo centinela. Él es mi sumo atalaya. Él es el atalaya de la iglesia. Él es el centinela que junto con el Espíritu Santo nos están preparando para ser librados del juicio final. Por eso el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, nos convenció de pecado. ¿Y cuál era el pecado? No creer en Cristo. Por eso le dice el Señor Jesús, cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a convencer de pecado, por cuanto no creen en mí. Lo cual, el pecado principal está en no creer en Cristo Jesús. Es un pecado que condena. Cualquier persona que no crea en Jesús ha hecho el pecado más grande hoy de la vida, porque eso, no creer en Cristo, lo condena. Pero creer en Cristo Jesús es la mayor obra de piedad que haga. Y por eso tiene salvación. Por creer que Cristo es el Hijo de Dios, el Redentor nuestro. Entonces, hoy, ¿quién está de vigía y de centinela? Nuestro mismo Señor Jesús. Por eso murió con su sangre para redimir mis pecados, pero resucitó y el Padre lo ha puesto en el lugar más alto. El único que está en el trono es Jesucristo hombre, ayudando a vigilar los peligros para que su iglesia esté alerta. ¿Y por dónde nos lo anuncia? Por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo, Él nos anuncia a todos los integrantes, a todo el cuerpo de la iglesia, de los peligros que hay en el momento. Por eso, el centinela se subía en la torre de las naciones y lo colocaban en una torre muy alta. Eso se ve en ocasiones en las cárceles. Cuando ustedes pasan por las cárceles, van a ver que hay personas en torres altas vigilando. Eso es un centinela, alguien que está vigilando. Pero la principal función del centinela era de noche. Era la principal función. Y por eso hoy espiritualmente nosotros estamos de noche. Aunque tú dices, gracias Señor porque hoy hay un nuevo día, espiritualmente nosotros estamos en un periodo de noche, en un periodo oscuro. Y por eso Cristo Jesús está puesto en el trono de los cielos como centinela ayudando a que la iglesia pase el periodo de la noche. Y el Espíritu Santo es la trompeta que hace el sonido a todos los que somos de Cristo, a todos los que somos circuncidados, a todos los que tenemos el sello de ser la casa de Dios. En este pacto la casa de Dios se llama la casa de Israel, pero hoy se llama la casa de Dios, se llama la iglesia.
Entonces, hoy todos los que somos la iglesia debemos escuchar a Cristo por medio de su trompeta. ¿Y cuál es su trompeta? El Espíritu Santo. Entonces, debemos escuchar a Cristo por medio del Espíritu Santo. Y por eso, a través de Cristo y el Espíritu Santo, tú y yo nos estamos preparando para que no seamos llevados a este juicio, sino que seamos librados del gran juicio final. Entonces, ¿a qué nos llama el centinela? ¿A qué nos llama el Espíritu Santo? A seguir la justicia de Dios. Por eso Cristo Jesús nos dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, para que no venga la espada sobre ustedes. Entonces, por eso siempre el centinela va a llamar a que estemos en la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios hoy? Creer en Cristo. Estar en Cristo es justo, amar a Cristo es justo, servir a Cristo es justo y oír a Cristo es lo justo. Eso es lo que Dios considera hoy justo. ¿Qué era lo justo para ellos? Seguir la ley. Pero hoy para nosotros, ¿qué es lo justo? Seguir a Jesús. Entonces, por eso, en el capítulo 33, en medio de esta fotografía de este primer atalaya que era Ezequiel, nos permite el Señor ver a su Hijo como el atalaya del universo, como el atalaya de la humanidad. Cristo Jesús es mi centinela. Cristo Jesús es el que me guarda. Y por eso también debo tener paz, porque yo tengo un centinela a las 24 horas, que no solamente me advierte el juicio que viene final, sino que también Él te guarda de las obras de enemigas, Él te guarda de las maquinaciones del maligno, Él te guarda porque es tu centinela, Él no duerme y Él nos protege. No solamente nos prepara para evitar el juicio, sino que Él continuamente te da seguridad, Él continuamente está contigo. Él continuamente está protegiendo a su iglesia. Ese era el papel que hacía el centinela en la torre. Entonces, si este pueblo podía confiar en la obra de este centinela, de un hombre que podía dormirse en algún momento en la torre, podía descuidarse, podía no apercibirse del enemigo, ser engañado porque era hombre, podían camuflarse los enemigos y él no verlo. Si ellos confiaban en este centinela lleno de debilidad, ¿cuánto más tú y yo debemos confiar totalmente en mi centinela que es perfecto, que es Dios hombre, que no falla, que no tiene defecto alguno, no tiene error, no se duerme, nadie lo puede engañar, no hay ninguna obra enemiga camuflada que lo pueda distraer? Entonces, si ellos podían confiar en estos centinelas que eran débiles, ¿cuánto más la iglesia debe confiar, reposar en que en el trono de los cielos, en la torre más alta, está uno sentado que vigila por mí, que centinela por mí, que atalaya por mí y que cuida a su iglesia? Pero que por medio de la trompeta del Espíritu Santo nos anuncia, sigan el reino de Dios, sigan la justicia de Dios para que no caigan en la espada, sigan en mi camino para que no caigan en la espada del juicio. Entonces, por eso nosotros la iglesia debemos confiar totalmente en este centinela que es Cristo y seguir el sonido de la trompeta, obedecer el sonido del Espíritu Santo, que nos llama a seguir a Cristo. Por eso le dice, volveos de vuestros malos caminos. Y el Señor hoy dijo, yo soy el camino. O sea que hoy cualquier camino que no sea Cristo es mal camino. El único camino que Dios acepta como que es el camino bueno y perfecto es una persona, se llama el Señor Jesús. Por eso digo, yo soy el camino. Entonces, cuando el Señor dice, volveos de los malos caminos, es todo camino que no sea Cristo es un mal camino. Y quien sigue un camino que no sea Cristo, pues finalmente se encuentra con la espada, se encuentra con el juicio. Pero todos los que vamos por el camino que es Cristo, nos libramos de la espada del juicio. Entonces, por eso en el capítulo 33 le damos gracias a nuestro Padre Celestial, porque si hay quien nos guarde, si hay quien nos proteja, el mismo que murió por nosotros, ahora resucitado, nos guarda, nos protege, nos vigila, nos atalaya, nos centinela para que no nos haga daño el enemigo y para que también seamos librados del juicio final. Entonces, Cristo Jesús es nuestro centinela y el Espíritu Santo es la trompeta por medio de la cual este centinela emite el sonido.
Y ciertamente que el Espíritu Santo pues va a emitir el sonido de la palabra para que se pueda oír por medio de ministros. Entonces allí aparecen los ministros participando junto con el centinela y la trompeta para poder seguir anunciando este evangelio. Entonces, ¿qué otra parte vamos a encontrar en el capítulo 33, amados? Vamos a encontrar una segunda parte muy importante. Porque, ¿qué le dice ahora el pueblo? Le dijo a Dios. El pueblo le dijo a Dios. Dios primero le preguntó, le dijo, ¿por qué ustedes quieren morir, casa de Israel? Si ustedes ven, desde el inicio, yo he mostrado toda mi benignidad con obras reales, mostrándoles que quiero que vivan. Quiero que ustedes puedan vivir y ser bendecidos. Ustedes son los que insisten en elegir el camino mal, los que insisten en alejarse de la justicia, los que insisten en alejarse de la ley. Pero yo insisto en acercarme con ustedes para ayudarlos. Debemos a Dios siempre con la intención de salvar, con la intención de librar a la humanidad del juicio final. ¿Por qué? Porque Dios finalmente la espada y el juicio y el infierno lo tienes para las criaturas que se rebelaron en los cielos. No es para el hombre y la mujer. Dios a quien quiere juzgar es a los rebeldes, a criaturas que se rebelaron, pero no al hombre y la mujer. Al hombre y la mujer los quiere pasar a la vida eterna, los quiere llevar a la nueva Jerusalén, los quiere llevar al nuevo cielo, a la nueva tierra. Esos son los propósitos de Dios, son de salvación, no de muerte. Los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para ti. Pero Dios dice, tienes que oír a mi atalaya, tienes que oír la trompeta de la atalaya. Entonces, si alguien no está escuchando a la atalaya, pues no va a seguir el camino. Tengo que continuamente estar atento de mi atalaya, atento del Espíritu Santo, para que ellos me van a ir advirtiendo por cuál camino yo voy a seguir y qué es lo que yo voy a estar haciendo. ¿Y qué me dijo la atalaya? Busca primeramente el reino de Dios y la justicia al reino de Dios, y te van a hacer añadidas cosas, bendición. Si no buscas ese reino de Dios, justicia, por el contrario, la espada está en contra, y la espada corta, la espada retiene, la espada hace juicio. Entonces, el mismo atalaya nos dejó dicho qué hay que hacer, porque Él es el atalaya de la iglesia. Cristo es el verdadero centinela. Por eso no es un ángel. Hay personas que a veces, como no saben esto, piensan que es un ángel su centinela. No es un ángel, es tu hijo de hombre. Ese título lo tiene Cristo. Es Cristo Jesús, el único que resucitó, que está sentado en la torre más alta que es el cielo, vigilando por nosotros. Otra figura importante, otra fotografía importante que está en el capítulo 33 de Ezequiel, es esta, que el pueblo le dice a Dios, y le dice por medio de Ezequiel, le dice Ezequiel, pero el camino del Señor no es recto. Eso es como decirle a Dios que es injusto. Entonces le dijeron, Ezequiel, es injusto, no es recto lo que el Señor está proponiendo. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, mire, cuando viniera el juicio, y si un justo al que yo había dicho, tú eres una persona justa, justo en el momento que viniera la espada, lo encontrara haciendo una iniquidad, un delito, un pecado, Dios dice, no le tendré en cuenta todo lo que hizo los 11 meses. Le tendré en cuenta lo que hizo en el último mes, en el momento del juicio. Entonces por eso le dicen, uy, Señor, es injusto. ¿Cómo si, y todas las obras justas que hice? Entonces el Señor le dice, no le alcanzarán las obras justas si en el último momento lo encuentra la espada haciendo injusticia. Te será contado por injusticia en el último momento como está. Pero por el contrario, si alguien duró haciendo males y delitos durante todos los 11 meses y justo en el último mes que venía el juicio se alcanzó a arrepentir y volvió a la ley, devolvió lo robado, volvió a hacer justicia a la viuda, al huérfano, dice, él se salvará. Entonces por eso le preguntan por medio de Ezequiel a Dios, le dice, Dios, ¿y no parece un poco injusto esa medida? ¿Cómo no vas a tener en cuenta los 11 meses y las obras muchas que hice justas cuando estaba siguiendo la ley en el arrepentimiento? Dios le dice, no tendré en cuenta las obras justas que hiciste si en el último momento estás haciendo injusticia. Y igual para el impío, si el impío a última hora hace obras justas,
también me olvidaré de todas las obras injustas que hizo durante todo el tiempo. Entonces le preguntan ellos, Señor, parece injusto esa medida que tú tomas. Entonces aquí vamos a encontrar a Cristo en esta segunda foto. ¿Por qué? Porque entonces, por eso le dicen Señor, le dijeron como Pedro. Al Señor Jesús le dijeron, duras esa palabra. Señor, entonces nadie se va a salvar, porque tendríamos que tener una justicia que no falle. Tendríamos que tener una obra que sea justa desde el principio hasta el fin. Lo que le están diciendo ellos, Señor, creemos que de pronto no alcancemos, porque nosotros a veces sí hacemos las cosas bien, pero a veces hacemos también las cosas malas. Somos como el día, a veces estamos claros, a veces estamos oscuros, Señor, entonces no nos vamos a salvar. Entonces el Señor, gracias, que un día vino y modificó esta forma. Entonces, ¿cómo la modificó? Ahora dándonos la salvación por medio de la justicia de Cristo. Entonces hoy el Señor puso una justicia que no se agota. El Señor puso una justicia que no se acaba. El Señor puso una justicia para juzgar sobre esa justicia que es perfecta. Y la justicia que es perfecta, que no se acaba, es la justicia de Cristo. Por eso hoy todos nosotros somos juzgados es por la justicia de Cristo. Y como Cristo es justo desde el principio hasta el fin, el Señor Jesús, allí está tu salvación y la mía. Entonces, por eso nosotros hoy somos justificados por la justicia del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús piensa, el Padre piensa en ti y en mí, piensa en ti y en mí por la obra de Cristo, por la obra de justicia de Cristo, no por mis obras. Entonces, damos gracias porque hoy la salvación no depende de mis obras, porque por eso decían ellos, Señor, si fuera por mis obras, en cualquier momento pierdo mi salvación, en cualquier momento me agarra la espada del juicio y me deja sin nada. Entonces ya hoy esto nos da reposo, porque gracias a la venida de Cristo y cambió el pacto, ya el Señor no juzga por justicia propia a cada uno, sino que en Cristo nos juzgó a todos, y por la justicia de Cristo, que además es mi centinela, nos salva a todos. Por eso es que dice el apóstol Pablo, tú y yo no somos justos, tú y yo somos justificados. El único justo es Cristo, y en la justicia de Él, tú y yo fuimos justificados por creer en Él y recibirlo a Él. Qué bello es el Señor. Además ahora de ser centinela, Él es mi justicia. Él es quien me salva de librarme de esta forma en la que Dios tenía. Por eso ellos decían, es imposible entonces ser salvo. Se va a beneficiar más entonces un impío que a última hora va a resolver sus cosas con Dios, entonces Él recibe y los demás se condenan. El Señor, danos una medida que nos salve a todos y sea justa. Cristo es la justicia que Dios mide. Entonces, ¿qué le decía a Dios? El justo no podrá vivir por su justicia al día que pecare. Entonces nos tenía que traer una justicia que nos permitiera vivir a todos. Y la única justicia que hay en el universo que Dios valora o que Dios aprueba es la justicia de Cristo. ¿Qué es la justicia de Cristo? Su vivir sus 33 años, desde que nació hasta que murió, todo lo que Cristo hizo es la obra justa que Dios mide como justa. No hay ninguna otra obra que Dios mida como justa. Por eso nadie se salva por sus propias obras, sino por la obra y la justicia de Cristo. Es cuando yo creo en Cristo Jesús, la justicia de Cristo me es imputada a mí. Dios me la coloca a mí como si yo hubiera hecho esa justicia. Lo que significa es que Dios dice, como tú tienes la justicia de Cristo, Dios dice, tú eres justo desde el principio hasta el fin. Porque la justicia de Cristo es de principio y fin. No es una justicia intermitente. Cristo fue justo desde que nació hasta que murió. No hubo ni un día, ni en una acción, ni en una hora en que hizo injusticia. Fue la justicia perfecta. Por el contrario, nosotros sí hemos fallado, porque nosotros estábamos como este pueblo. A veces hacíamos obras justas, en otro momento obras muy injustas. Entonces no alcanzamos a la salvación total. Estábamos reos de este juicio. Pero gracias a la justicia nueva que Dios trajo, que es la de su propio Hijo, y con esa justicia nos justificó a nosotros. Entonces en el capítulo 33, Cristo es mi centinela, pero Cristo también es mi justicia, con la cual yo estoy justificado. Y por eso todos los que estamos en Cristo hemos sido justificados por Dios como justos por el justo Señor Jesucristo. Entonces ahora, ¿qué nos queda?
hacer lo contrario a este grupo. ¿Qué dice que este grupo, el Señor le dijo, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti, se burlan, se ríen? Entonces nosotros no podemos ser este grupo de mofadores, sino un grupo de adoradores, un grupo que caminamos a la palabra del Señor. Por eso, ¿por qué eran mofadores? Porque dice, ellos no ponen por obra tu palabra. Ellos escuchaban al centinela y no hacían las palabras del centinela. Entonces, para no ser estos, nosotros tenemos que ser lo que dice el apóstol Pablo, no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Entonces, una vez que la palabra la escucho, es mi centinela que me la está enviando por medio de su Espíritu Santo, la trompeta. ¿Y para qué me la envía? Para que yo la aplique, para que yo empiece a caminar en esa palabra, para que yo viva esa palabra. Entonces, si no, se convierte en este grupo de mofadores que decían qué buena es la palabra, pero no la aplicaban, pero no la hacían. Entonces le decían como Jesús, con sus labios dicen qué buena palabra, pero no la aplicaban, su corazón estaba lejos de esa palabra. Entonces, para no ser de estos hombres que respondieron como mofadores, tenemos que hacer lo contrario a ellos. Entonces, decirle, Señor, tu palabra es sí, amén para mí. Tu palabra es lo que yo voy a obedecer. Tu palabra es lo que yo voy a hacer. Porque si no me convertiría en un mofador, en un oidor, más no en un hacedor. Entonces, le damos gracias a nuestro Padre porque Cristo Jesús es el nuevo centinela de la humanidad. Cristo Jesús está en el lugar donde ningún enemigo lo puede alcanzar. Y Cristo Jesús es el único centinela que ningún enemigo puede engañar. Y es el único que nos protege y nos salva a todos. No solamente con una trompeta, sino que también puso su sangre, también puso su justicia. Cristo puso todas las partes de Él, son de bendición para nosotros, la iglesia. Toda la obra de Cristo, la persona de Cristo, hasta su sangre, su ser, toda su obra, su justicia, se convirtió en nuestra vida y bendición. Por eso es que la iglesia adora a Cristo, exalta a Cristo y glorifica a Cristo, porque gracias a Él nosotros lo hemos ganado todo para con nuestro Padre Celestial. Entonces le damos gracias a nuestro Padre Eterno, porque por medio de la Escritura nos da el testimonio de la obra de Cristo y de la función que hace Cristo sentado en el trono. Él no está en un sepulcro, Él no está allí muerto, Él está sentado en el trono, en el lugar más alto, vigilando por nosotros, ayudándonos a pasar el momento oscuro de la noche, mientras que viene el gran día. ¿Cuál es el gran día? Donde no haya noche, un día de 24 horas, donde no va a haber noche. Por ahora la iglesia pasa un periodo oscuro, el mundo pasa un periodo oscuro, pero tenemos vigía, tenemos centinela que está por encima de la oscuridad, y que Él, por medio del Espíritu Santo que me colocó en la tierra y ministros por donde habla, nos empiezan a anunciar: busquemos la justicia de Dios, busquemos el camino de Dios, mantengámonos en la comunión con nuestro Dios, porque finalmente vienen las trompetas del juicio, las copas del juicio, los sellos del juicio, la espada del juicio. Y ciertamente sí habrá un juicio final, pero que la iglesia se puede librar por escuchar al centinela y al Espíritu Santo. Ya, si alguien no oye por voluntad propia al centinela y lo rechaza, entonces Dios le dice: es que la persona quiso tomar el camino de la muerte, es que la persona quiso su juicio. Ya no se demanda sobre el centinela, sino que la misma persona no apercibió al centinela, no quiso dejarse guiar por el sonido de la trompeta. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno amados, damos gracias a nuestro Padre porque las 24 horas tenemos un centinela, hijo de hombre, hijo de Dios, que vigila por nosotros, que vela por nosotros y que guarda nuestras vidas, nuestras almas. Por eso le damos gracias, porque ese centinela se llama el Señor Jesucristo. Y de gracias porque la trompeta por donde me da su sonido es el Espíritu Santo que está hoy dentro de nosotros, llevándonos al arrepentimiento, llevándonos a los frutos dignos del arrepentimiento, llevándonos a vivir en el reino del Señor. Paz a todos, amados, que tengan un día muy bendecido, muy iluminado, y en la noche, en el nombre del Señor,
Si el Padre nos concede su gracia, estaremos comiendo las grosuras y las viandas en las horas de la mesa de la noche. Paz a todos, amados. Paz a todos.